Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, felices de estar compartiendo estos temas con ustedes. Nos acompaña Valerie Ferro Hola. y Lisette Sosa. Muchas Hola. gracias por estar aquí. Seguimos con el tema de inteligencia emocional, que ya estamos casi llegando al final, pero he querido ahora, en este momento, hacer una parte muy práctica para que las personas sepan exactamente qué cosas pueden aplicar para que sus hijos, o siempre lo digo, la inteligencia emocional, cuando nosotros nos enfocamos en los niños, podemos enfocarnos en los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos tienen áreas niñas, áreas que se quedaron en el trauma en una edad. Entonces, cuando nosotros tratamos con respeto a un adulto como si fuera un niño en esa área, no como si fuera un niño, ¿no? Pero como si fuera un niño en esa área, y lo vemos así, también nos da como esa misericordia y se nos abre el panorama para poder entender de dónde viene la razón por la cual la persona es así o no. De hecho, trabajar inteligencia emocional con niños es mucho más fácil que con adultos. Los adultos ya vienen con todo lo aprendido, con todos los traumas, con todos los complejos, con principios cerrados, con distorsiones cognitivas. Entonces, con un adulto ahí es que desaprender lo que ha sido mal aprendido. Entonces, claro que es un trabajo más duro, pero lo que yo creo, honestamente, es que nosotros somos como una casillita, esas casillas del correo donde está por numerito y tú llegas y sacas tu correo en tu numerito. Y creo que todos tenemos diferentes áreas de nuestra vida, como esas casillitas, y que Dios nos va permitiendo trabajar con una por una, una por una. Entonces, tenemos áreas bebés, áreas en las que ni siquiera hemos empezado a trabajar y nos comportamos como un bebé o como un niño en esa área. Y cuando nosotros tenemos la paciencia o tenemos la paciencia del adulto de decir, esta persona está apenas así de crecimiento en esta área, vamos a tratar de ayudarle, pues es ahí donde podemos, las herramientas que tenemos para trabajar con los niños, utilizarlas también con los adultos. Por eso, de lo que vamos a hablar en estos episodios es exactamente de qué cosas hacer específicamente para poder desarrollar en un niño, en un hijo o en un adulto, enseñarle cómo desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, vamos a empezar. Bueno, déjenme que siempre les recuerdo qué es inteligencia emocional, porque no sé si hoy está llegando una persona que no ha estado con nosotros antes. Entonces, es muy importante que entiendan que la inteligencia emocional es una capacidad, pero es algo que se desarrolla, es algo que puede crecer, es una habilidad también, ¿no? Una habilidad o una capacidad de reconocer, entender y manejar las emociones nuestras y de los demás. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cómo podemos entonces reconocer, luego entender, claro, manejar. O sea, por ejemplo, vamos a aprender a manejar un carro. ¿Qué es lo primero que nos dicen cuando vamos a aprender? El instructor, ¿qué es lo primero que nos dice cuando vamos a empezar a manejar un carro? Que nos relajemos, No, en la ¿no? práctica, ¿qué es lo primero que nos Que dice? nos pongamos el cinturón, ¿no? Seguridad. Seguridad. No sé, Piensen como maestros. ¿Qué es lo primero que harían si le van a enseñar a una persona a manejar un carro? como que antes de empezar, no sé, lo que se me ocurre es, antes de empezar, como que mostrarle para qué funciona cada cosa. Exacto, sí. Exactamente. Ok, este botón es Este es para el esto. timón, Ajá. ¿sí? Este es la barra de cambios, Ujú. ¿no? Y esto, primero, entonces, en la inteligencia emocional el primer paso es reconocer. Mm. Entonces, reconocer quiere decir, yo tengo que conocer qué es cada cosa. Este es el timón, si manejan con carro de cambios, clutch, freno, acelerador, ¿no? La barra de cambios, el freno de mano, los elementos para yo poder
Entonces, primero tengo que reconocer. Luego de que puedo decir timón, barra, partes del carro. ¿Sí? Como en un dibujo. Estas son las partes del carro. Timón, clutch, freno, acelerador. ¿Sí? Después, entender para qué sirven. Este es el clutch, pero entonces, ¿para qué sirve? Yo tengo que oprimir el clutch para poder meter el cambio. El acelerador para andar, el freno para frenar, el timón para manejar, la barra de cambios, etc. Entonces, primero, ¿qué nos dirían del carro? Que tenemos que reconocer sus partes. Luego, entender cómo funcionan, ¿no? Tengo que prenderlo, ¿no? El switch. Entonces, metes las llaves, ese sí, o oprimes con el dedo, de la forma que sea. ¿Ok? Entonces, reconocer, entender, para luego poder conducir. ¿Ok? Ahí está la definición de la inteligencia emocional. Reconocer, entender, para poder conducir, para poder manejar nuestras emociones. ¿Qué ha sucedido toda la vida cuando no hemos trabajado con inteligencia emocional? Que nuestras emociones nos manejan es a nosotros y nos vuelven locos, porque entonces empezamos a asociar emociones con traumas, con vivencias, y entonces todo eso nos hace personas que no pensamos para hablar, que no pensamos para actuar, sino que somos, como yo digo a veces, una bola de emoción rodando. Sí, Y todo sí. es al impulso, y si me insultan, insulto, y si me hablan esto, y digo todo lo que pienso, y con la excusa de que yo soy sincero, así es como soy yo, y que yo, como soy tan sincero, digo lo que pienso. No, no, no. Esa es una frase de una persona que tiene poca inteligencia emocional, porque nosotros no podemos decir todo lo que pensamos, ni hacer todo lo que queremos, y eso es un rasgo muy grande de inmadurez en la vida, ¿no? Tratar de darle gusto a todo lo que ya, ay, quiero, hago, eso es propio de un niño. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo les decía, vamos a arreglar el cuarto. Me decían, no quiero. Entonces digo yo, sí, mi amor, pero es que la vida no se trata de lo que tú quieres solamente. Muchas cosas en la vida que tú no quieres, te va a tocar hacer. Y esta es una de esas. Empecemos. Porque un rasgo muy grande de madurez es que tú solo tienes que hacer lo que te nace, lo que quieres, lo que sientes. O sea, es un rasgo de... Yo pensaba también, por ejemplo, un buen ejemplo también es en el gimnasio. Yo ahorita estaba en el gimnasio y la instructora decía a todas las personas que si estamos levantando con un peso cómodo, estamos perdiendo nuestro tiempo. O sea, porque uno realmente va a ver el cambio y el músculo va a llegar que para que el músculo crezca es que tienes que llevarlo al fallo. Y es imposible tú llegar al fallo levantando un peso cómodo. El mismo peso. O el mismo peso, llevas 4 semanas, un mes entero, 2 meses levantando el mismo peso. No, eso se llama comodidad. Y obvio, como uno está levantando un peso nuevo, es horrible, realmente es horrible, porque tienes que esforzarte, tienes que concentrarte, es más mental que la fuerza de uno. Porque la mente te dice, no, tú no puedes, eso es mucho para ti, no puedes. Entonces me ha pasado, ¿no? Pero entonces voy y me cuesta. Y es que se supone que me cueste. Para yo poder ver resultados, se supone que tiene que ser incómodo. Claro. Si es que yo quiero ver resultados. Y es lo mismo que estamos hablando. O sea, es incómodo verse a uno feo, es incómodo tal vez aprender todo esto. El solo hecho de sentarse bueno, pero tengo que aprender tantas cosas de inteligencia emocional, las distorsiones cognitivas, que es todo lo que... Pero al final del día termina siendo una bendición por todo lo que estamos viendo. Esa incomodidad y el orar y todo termina convirtiéndose en una bendición en ese músculo, sí, en ese músculo formado. Así es, de eso hablan los que saben de inteligencia emocional, lo comparan exactamente con un músculo. Dicen que la inteligencia emocional se desarrolla igualito que un músculo, ¿no? Entonces, que es con el ejercicio y es con la práctica y es con el esfuerzo, como estás diciendo tú, porque ¿quién quiere frenarse para hablar? ¿Quién quiere callar cuando quiere explotar? No, ¿Quién quiere, como dice la Biblia, dar una respuesta blanda cuando te ofenden? No, nadie. ¿No? Entonces, lo comparan mucho.
con lo que tú estás diciendo, con un músculo que está en desarrollo, que crece y que no se puede dejar de ejercitar, porque lo mismo que pasa con las pesas. Dejas un mes y luego dices, ay, Dios mío, ¿por qué paré? Porque el músculo vuelve a debilitarse. Y así es todo en la vida, así es todo lo que Dios nos habla en la Biblia de eso, de ser constantes, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque tenemos que tener ese esfuerzo diario, esa continuidad. Por eso es que nunca pueden dejar de aplicar la inteligencia emocional. Bueno, para entrar en materia en cuanto a lo práctico que vamos a estar viendo, entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros con nuestros hijos, con los niños, con los empleados y con mucho respeto con los adultos de la manera más sabia que podamos, ¿no? Es desarrollar el vocabulario emocional. Es el punto 1 de hoy. Desarrollar el vocabulario emocional. ¿Cómo se desarrolla el vocabulario emocional? Exactamente como empezamos a hablar aquí de cómo se aprende a manejar un carro. Identificando qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo podría yo hablar ahorita y describir este salón si yo no sé el nombre de esto y de esta silla? ¿Sí? No podría. Si yo estoy en Japón y me dicen, describa el salón, pero no sé japonés, no puedo, porque no sé cómo se dice en japonés micrófono, mesa y silla. Igualito es la inteligencia emocional. Si no puedes ponerle un nombre a lo que estás sintiendo, si no puedes ponerle un nombre a la emoción, ¿cómo puedes hablar con otra persona y decirle cómo te sientes? ¿Por qué son los problemas en el matrimonio? ¿Y por qué son los problemas tan graves de comunicación entre los seres humanos y las relaciones humanas? Por esto mismo. Porque si tú no sabes ponerle un nombre a esa emoción, a ese sentimiento, para poder yo hablar contigo y me estoy sintiendo así porque me dijiste esto. No, la gente utiliza me siento mal, me siento bien, o estoy brava, o no quiero hablar contigo. Muchas personas inclusive dicen, no me interesa hablar contigo. Y a veces decimos, la gente no quiere hablar. No, es que les cuesta trabajo comunicarse porque ni siquiera pueden describir. Claro, no es un rechazo, es que no, y que es muy fácil para un ser humano, no quiero hablar contigo, me rechaza, me odia, etcétera, 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 y es eso. Y es en muchas ocasiones puede ser inclusive que ni siquiera saben describir. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer con los niños, que es muy importante, es cuando, o con el adulto, o con el empleado, porque si el empleado te llega en un ataque de histeria porque acabó de pelear con otro, ¿qué diferencia hay entre un niño peleando con el hermano a un empleado peleando con un compañero del trabajo y quejándose en la autoridad? A ver, tú que trabajas todos los días en medio de gente, ¿qué diferencia hay? Ninguna. No, ninguna. El otro día teníamos un meeting porque pasó que un staff se puso a la par de un niño porque él estaba corrigiendo que agarrara la mochila. El niño no quiso agarrar la mochila y el staff le agarró la mochila y se la tiró al piso y el niño agarró la mochila y se la tiró al staff al piso y está grabado. Oh my God. Y como dices tú, ¿no? Parecían dos niños, pero cuando llevaron al staff por ser adulto a sentarlo y a preguntarle qué pasó, el staff dice, no sé, lo mismo que estamos hablando. No sabía cómo nombrar la emoción que estaba sintiendo. Le comenzamos a dar palabras. Estabas enojada, frustrada, cansada, estabas confundida. De pronto querías explotar por la actitud del niño. Sí, esa estaba muy enojada. Y cuando yo me enojo, yo reacciono. Entonces la señora comenzó a
ya soltar lo que sentía. Y era lo único que necesitaba, decir que le había pasado en el día que la habían chocado en la mañana. Ah. Y esa fue la reacción que tuvo y se puso a la par del niño. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se le ayudó a decir lo que estaba sintiendo, fue más fácil para ella poder recibir la atención, la ayuda, y no se iba a llevar el write-up, o sea, la consecuencia de su comportamiento, porque estaba grabado. Se le ayudó, pero para eso tuvieron que traer al equipo clínico porque Human Resources no estaba entendiendo lo que la persona estaba, por Claro. qué había pasado, pero sí pasa. Sí, fíjate, entonces la respuesta cuando un niño, por ejemplo, está llorando y le preguntas qué te pasa, el niño dice, estoy bravo, o me molestaron, o evadir el buscar la razón. La razón, las personas no lloran porque están bravas, las personas no lloran o no se molestan o no se ofenden porque les dijeron algo. No. Uno llora porque está triste o enojado o feliz. Hay gente que llora de felicidad. Ujú. Entonces, o estás muy triste y eso te hace llorar, o estás muy enojado, eso te hace llorar, o estás muy feliz y eso te hace llorar. Ujú. Es una emoción la que produce las lágrimas, el llanto. Entonces, las emociones básicas hay que reconocerlas. Ira, tristeza, alegría, ¿y cuál es la otra que me falta? Miedo. Y miedo, gracias. Exacto, es la otra razón por la que lloramos. Por miedo. 4. Por cualquiera de esas razones nosotros lloramos. Entonces, cuando el niño dice, estoy molesto, ¿cuál sería la pregunta? Para ayudarlo a encontrar. ¿Por qué? Claro. Ah, ok. ¿Por qué? Estoy molesto. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos, pues tenemos que investigar. Entonces, estoy molesto. ¿Por qué? Entonces dice, ¿por qué ese niño me quitó mi juguete? Ujú. Entonces, ¿qué estás sintiendo en este momento? Si a un niño, otro niño le coge el juguete, ¿qué siente? Te pone triste, ¿No? ¿Cuál de las 4? ¿no? Que extraña su juguete. Si otro niño le quita el juguete, más que triste, primero yo creo que se sentiría que... No, bravo. Claro. Triste Después que extraña su juguete. puede ser, sí. O, dependiendo, puede ser que haya un niño que se ponga triste porque no se va, encausa por ahí el hecho de que le quitaron su juguete, por la tristeza y no por la ira. Lo que pasa es que normalmente, en la mayoría de los casos, los chinos le quitan un juguete y la queja del chino me quitó el juguete. Pero puede haber Y yo estaba pensando una situación que donde se ponga triste como estamos hablando de la comunicación y las palabras específicamente, yo por ejemplo pienso cuando yo era niña, cuando uno es niño en general, yo creo que uno ve al papá bravo y solamente existe, mi papá está molesto, o sea, yo no puedo hacer tal cosa porque se molestan mis papás, pero realmente si uno hubiese escuchado, no, mi amor, es que estoy decepcionada o estoy triste porque hiciste esto, o que los papás usen ese Sí, lenguaje sí. específico desde los primeros años, entonces a uno ayuda a identificar, ok, Claro. cuando yo miento, mi mamá se siente triste. No es que Claro. está molesta, no es que está brava conmigo. Cuando yo miento, mi mamá... Entonces cuando yo soy adulto y O una persona... frustrado porque esperaba que sacaras unas mejores notas. Claro, claro, o no, que me perdí y no le avisé Me a mi dio mamá. miedo. Entonces, no, es que yo me dio miedo porque no sabía dónde estabas. Exactamente. Entonces, imagínate si uno le hablara así a un niño en los primeros años de su vida, ese niño, cuando sea adolescente, adulto, va a saber identificar muy es que rápido. el primer pánico que sufre un niño
Métanse en la cabeza de un niño y el niño tiene muy poquitas palabras que manejan su vocabulario en sus primeros años de edad, de niño. Hablas y empiezas, o sea, es como cuando tú llegas a un país y apenas sabes con unas cuantas palabritas te vas a comunicar con todo el mundo. Imagínate la inseguridad, el miedo. Luego vas ampliando tu vocabulario, pero ahora entras al mismo tiempo en un mundo donde tú no sabes qué sientes. Y estás... Entonces, mi amor, estás llorando. ¿Sabes? En ocasiones cuando es mucha la crisis y ellos no tenemos el tiempo o el niño entra en crisis, tanto en crisis que no puede descubrir él mismo, que sería lo ideal. La emoción nos toca, como dijo Lichi, ayudarle a identificar. Porque a veces están así llorando. Dice, mi amor, tranquilízate. ¿Sabes qué sientes? Miedo. Y está bien que llores, que eso lo vamos a ver más adelante, el de no desconocer, no descalificar lo que produce una emoción, como el llanto y las pataletas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este día nos vamos a enfocar en el vocabulario emocional. Entonces, para la ayuda más grande que pueden tener es quédense con las 4 emociones básicas. Volvemos a repetir. Es la ira, el contrario sería la tristeza, la alegría, tristeza, ira y miedo. ¿Sí? Alegría, tristeza, ira, miedo. Si en esas 4 ustedes se quedan para que sea más fácil y tratamos de ver por qué, por ejemplo, llega el esposo y ponga un portazo de la calle y dice, ¿por qué parquearon el carro mal? ¿O por qué esto está aquí? Porque llega de mal genio y entonces con cualquiera la paga. Normalmente así es uno cuando está molesto. Entonces, pues le contesto y ya nos agarramos a pelear. O, sí, mi amor, lidiar la primera parte de que está buscando el culpable y el culpable casi siempre es uno, porque es con quien viven, pues. Entonces, no, lo parqueó fulanito, sutanito. Mi amor, ven, siéntate, te voy a hacer un cafecito, lo que pasa. Mi amor, cuéntame, ¿qué pasó? Algo te pasó afuera porque te veo preocupado. No a ponerlos por el lado de molestos. Te veo como preocupado. No, normalmente el iracundo siempre niega. No me pasa nada, no me pasa nada, no. Pero, o empezando a orar y algo te pasó, amor, ¿en qué te puedo ayudar? Podemos orar por eso que te ha pasado. Con seguridad te va a decir, no, es que en el trabajo el jefe me regañó injustamente. Ahora entiendo. Te estás sintiendo ira porque sufriste una injusticia. Tienes toda la razón en estar molesto. Sí, porque me parece que estuvo esto, lo otro. Pero bueno, vamos a orar y vamos a ver cómo manejamos esta situación de la más manera posible. Pero entonces ahí ya se ha hecho 2 cosas. 1, se ayudó a identificar la emoción. Y 2, se le validó el hecho de que él exprese su ira con enojo. Entonces yo te entiendo que estés, sí, mi amor, tienes razón en estar molesto. Sí, y ir llevando la conversación, orar, poner la situación en manos de Dios, o tratar de darle el espacio para que él cuente toda la historia y nosotros decir, sí, eso sí, me parece muy injusto. Validar, para luego después poder tratar de mostrarle la parte buena del asunto, como el versículo, a los que hemos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, el aprendizaje que en medio de la cosa, etc. Pero ya hemos hecho con el adulto también algo importante. 1, le estamos enseñando a que diga, tengo rabia, tengo ira. ¿Por qué? Porque sufrí una injusticia. Entonces, si él lograra aplicar la inteligencia emocional, podríamos con el tiempo decir, en este momento como me siento, yo mismo, tengo una rabia que me provoca botar todo, botarle el puesto al jefe por la cara. Sí, tengo ira. Ahora,
¿cómo voy a reaccionar con la ira que tengo? ¿Voy a botar todo? ¿Voy a hacerle caso tanto a la ira que voy a cometer un acto de imprudencia? ¿Voy a llegar luego a mi casa? Permeabilización, que eso lo vimos en el taller de inteligencia emocional. ¿Hasta dónde dejo que las cosas del trabajo me afecten en la casa y las de la casa en el trabajo? O las cosas entre sí. Llegar a mi casa y afectar a mi familia. ¿Hasta dónde voy a llevar esto? O llamo a mi esposa, le digo, mira, necesito desahogarme contigo porque tengo mucha rabia y te tengo que contar lo que acaba de pasar. Ayúdame a sacar todo esto. Y se vota y luego entonces se ora y ya por lo menos por ahí empezamos planteando las cosas de una manera distinta a la manera impulsiva. Sí, y bueno eso decirlo porque hay personas que no hablan porque las emociones de ira, la mayoría de veces la persona no comunica porque cree que se está quejando y calla porque dice me estoy quejando, pensando que es malo expresar lo que está sintiendo y de la manera como tú lo estás describiendo es rico poder, es que alguien te escuche, que te ayude también a procesar la emoción sin que te sientas que la persona te dijo, pero es que te estás quejando, ¿no te ves? Y llevar a la persona a concluir lo que estaba. Me acabas de acordar de una mujer con la que tuve una conversación hace unos días. Yo decía, oh, Dios mío, esta persona está en la iglesia, ¿será que estuvo en los cursos de inteligencia emocional? Pero yo lo dudo bastante, porque de verdad que me dejó sorprendida cómo se expresó. Imagínense en que lo que dijo. Dijo, es que cuando mi esposo me habla feo, a mí me da mucha rabia. Y entonces yo digo, Dios mío, yo no quiero sentir rabia, yo quiero ser de esas personas como que todo les resbala, como que todo les pasa, que son tranquilas. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, ¿cómo tú le vas a pedir a Dios que no sientas rabia porque te maltratan? Eso es incoherente. O sea, si tú a mí me insultas, yo inmediatamente me pongo en guardia porque así me hizo Dios, voy a sentir rabia, voy a sentir molestia y sencillamente, ¿qué tengo que hacer después con eso? Pues ver cómo la manejo, porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Entonces nos da una forma, Dios no nos quita la ira, porque la necesitamos para vivir, es lo que nos da la fuerza para defendernos, para protegernos, para muchas cosas que necesitamos en la vida. Pero ¿qué es lo que haces con esa emoción? La inteligencia emocional es el reconocer, entender y manejar, conducir la emoción, no negarla. Entonces yo le decía, pero ¿cómo puedes estar orando ¿por qué te sientes culpable por sentir ira? Si mi esposo me dice a mí lo que siento, yo también sentiría rabia. Me dijo, ¿en serio? Claro. Le dije, ahora tienes otra mentira en la cabeza, que hay gente que todo le resbala. ¿Quién? ¿Está muerta entonces? A cualquier persona que la agredan, le molesta, le da ira. Otra cosa es que se queda callado, reacciona diferente. Pero todos nos afectamos ante la agresión. Y estamos porque muertos. también puede ser quién sabe qué habrá escuchado o qué ejemplo donde una persona así puede, porque en algún lado habrá escuchado que la gente tiene que ser así. Pero entonces yo, por ejemplo, digo el proverbio, las personas sensatas son las que pasan la ofensa por alto. Es muy diferente, ¿no? Porque ya la sensatez es un producto de la sabiduría y la sabiduría viene de orar y viene de descansar en Dios. No, la sensatez no es que somos como personas muertas, frías, que no sentimos. Es muy diferente, ¿verdad? Claro, por supuesto. La respuesta blanda quita la ira. ¿Qué pasa? Para yo, una persona que me insulte, yo darle una respuesta blanda, yo ya he caminado un gran trecho por el camino de la oración, de la intercesión, de la muerte, de la humillación, manejar mis emociones y poder entonces, ya he llegado, he atravesado un camino para llegar allá. Pero eso no es que Dios me hace así y me vuelvo sabio, me hace así y ya me vuelvo manso. No, normalmente una persona mansa ha sido bien apaleada, ¿no?
y se transcurre un camino, pero no es, tú no te puedes sentir culpable porque tienes ira. Entonces, cuando el niño tiene ira por algo, hay que preguntarle, ¿qué pasó, mi amor? Es que tengo rabia porque, o es que estoy molesto porque me hicieron esto. Ok, mi amor, tienes toda la razón en estar molesto. En este momento tienes ira o te veo triste. Estás triste y tienes razón, mi amor, en estar triste porque eso produce tristeza o eso produce ira. Pero tenemos que ver qué vamos a hacer con la ira, mi amor, porque no se puede quedar así o con esa tristeza, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre eso y vamos a orar a Papito Dios para que nos ayude a que esa tristeza y esa ira no dure mucho, para que no produzca en nosotros malestar, nos dañe todo el día. Vamos a orar por eso y vamos a ver, dejar que el niño se exprese, dejar que cuente, pero no se pueden, se tienen que validar esas emociones y se tienen que validar esas reacciones, porque puede que el niño, llega un niño a la casa un día de la escuela y tira la maleta y la jondea, me estabas contando tú, la jondea por allá y jondea todo. Pues porque esto usted no. Inmediatamente le quedamos encima el lugar de sentarnos y decir, mi amor, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, es que lo que diga el niño, hay que llevarlo, eso se llama ira. Ahora, quiero saber qué te produjo esto. Tal cosa, tal otra, analizando el tema. ¿Sí? Ok, mi amor, está bien. Ahora, esto hay formas de manejar esta ira, mi amor. Podemos sentirla, pero hay que saberla manejar. Porque imagínate, ¿qué tal que tú llegues y ya todo el día sigas tirando cosas? O cuando seas grande, ¿qué tal que tú llegues así a la casa donde tu esposa o que tus hijos te vean? Tenemos que trabajar con esto. Entonces vamos a ver, porque también tenemos que pensar la próxima vez que te hagan esto, ¿qué vas a hacer? ¿No? Que es con lo que hemos hablado de inteligencia emocional, que es también prever cuando vuelva a suceder el asunto. Ahí se pueden meter muchas cosas. Sí. Entonces, primer episodio del que estamos hablando, saber, verbalizar la emoción, un lenguaje verbal pero emocional. Acuérdense que vamos a partir de las 4 emociones básicas y vamos a después seguimos hablando con ese es otro punto, validar. Vamos a tratar de identificar en nosotros qué siento, ira, alegría, tristeza, miedo. ¿Qué estoy sintiendo? Si no saben, Dios mío, ayúdame. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? La segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué siento esta emoción? Y entonces, cuando tú analices la historia, esto me molestó porque cuando era chiquita, a mí me decían que esto estaba mal. Entonces, cuando me lo repite el jefe, yo siento que me está rechazando. Entonces tengo que orar por esto, porque esto no me sirve en la vida y le pido a Dios que sane eso para que yo pueda apartar, no unir al jefe con mi papá, con mi mamá. Esa va a ser la primera parte y hasta ahí vamos a llegar hoy, porque creo que tenemos que ir pasito a pasito. Entonces, memoricen las 4 emociones básicas, traten de identificarlas en ustedes, como dice Valerie. Si uno como papá dice, es que en este momento estoy triste, mi amor, porque hablé con mamá y está un poquito enferma, entonces por eso estoy triste. Y a veces la tristeza lo puede llevar a uno a comportarse como si estuviera molesta, pero no estoy molesta. Tú no me has hecho nada. Yo estoy triste, esa preocupación, entonces por eso estoy así como carta, pero ya voy a orar para que se me quite. Voy a poner esta tristeza en manos de Dios para yo estar bien y no estar molesta, ni estar tirando cosas, ni estar irascible, porque tienes razón, te hablé mal, pero es que lo que estoy es triste contigo, no estoy molesta. Y así ir mostrándoles cómo identificamos nuestras emociones, cómo nos comunicamos, cómo nos validamos nosotros mismos y recurriendo como siempre a la oración, que es nuestra única fuente de paz, de armonía y que nos da seguridad y estabilidad. Así de, ¿qué les parece si oramos? Bueno, papito hermoso, en este día te damos gracias. Tú dices en tu palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando hablas del corazón, hablas de nuestras emociones. Pero tú
Eres esa luz preciosa que nos guías, que nos muestras, que nos enseñas la verdad de nosotros mismos y de todas las cosas. Por eso te pedimos en este día que nos ayudes. Queremos ser personas sabias, queremos pensar para hablar, para actuar. Queremos ser personas que llevemos armonía en lugar de disensión, de discusión. Señor, ayúdanos. Ayúdanos y ayúdanos a ayudar a otros, porque eso es lo que queremos, ser instrumento en tu mano para aquellos que amamos y para todos los que nos rodeen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Bueno, con la bendición de Dios nos vemos la próxima semana.